Imagina un maletín encadenado a la muñeca de un hombre muerto. Imagina a ese hombre muerto flotando en las frías aguas del Atlántico, frente a la costa de España, en una gris mañana de abril de 1943. Imagina que dentro de ese maletín hay cartas, detalladas, oficiales, selladas, firmadas, cartas que podrían cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. E imagina que cada palabra de esas cartas es una mentira. Ahora imagina que funcionara. Esto no es una novela de suspense. Esto no es un guión cinematográfico, aunque llegó a ser ambas cosas. Se trata de una de las operaciones de engaño más audaces, meticulosamente planificadas y brillantemente ejecutadas de la historia bélica. Un plan tan extraño, tan casi absurdo, que cuando se propuso por primera vez, el hombre que la aprobó solo escribió 4 palabras al margen del informe. Quibus Damalis, prueba esto. O dicho en lenguaje sencillo, que alguien pruebe esto. Quien lo intentó fue un oficial de inteligencia naval llamado Ewen Montagu. El fallecido que lo hizo posible fue un vagabundo galés llamado Heidewer Michael. Y juntos, uno de ellos en contra de su voluntad, cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de hablar del hombre, tenemos que entender el problema. Porque el problema en la primavera de 1943 era enorme. Y la solución iba a tener que serlo aún más. A principios de 1943, los aliados contaban con algo que no habían tenido en años: el impulso. Los alemanes habían sido aplastados en Stalingrado. El Afrika Korps de Rommel se desmoronaba en el norte de África. Por primera vez, la situación había cambiado radicalmente. Pero el impulso por sí solo no gana guerras. En algún momento, los aliados tendrían que cruzar de África a Europa. Tendrían que atacar el continente. Y la pregunta era, ¿dónde? La geografía hacía que la respuesta fuera casi ridículamente obvia. Si uno se sitúa en Túnez y mira hacia el norte, a través del Mediterráneo, el territorio europeo controlado por el eje más cercano es Sicilia. La isla se encuentra en el centro del Mediterráneo como un escalón natural, a tan solo 145 kilómetros de la costa del norte de África. Era la opción lógica. Era la opción obvia, lo que significaba que era la opción peligrosa. Porque Adolf Hitler y sus comandantes también podían ver mapas. Los aliados sabían que si simplemente invadían Sicilia, algo que tenían la firme intención de hacer bajo el plan denominado Operación Husky, los alemanes e italianos los estarían esperando. La costa siciliana ya estaba siendo reforzada. Todos los analistas militares de ambos bandos esperaban un avance aliado a través de Sicilia. Un asalto frontal contra un enemigo bien preparado en un terreno difícil podría acarrear pérdidas catastróficas. Los aliados ya habían estimado que una Sicilia defendida podría costar decenas de miles de hombres. El general Duig de Eisenhower, comandante supremo aliado en el Mediterráneo, comprendía lo que estaba en juego. Y en el invierno de 1943, se envió una solicitud a través de la cadena de mando a los hombres especializados en hacer creer mentiras al enemigo. Llegó al MI5. Llegó a la inteligencia naval. Finalmente, llegó al Comité de los 20, el brillante, excéntrico y hermético grupo de oficiales de inteligencia británicos que ya habían convertido prácticamente a todos los espías alemanes en Gran Bretaña en agentes dobles. Y desde el Comité de los 20, el problema llegó al escritorio de un hombre que estaba casi exclusivamente capacitado para resolverlo. Se llamaba Ewen Montagu. Tenía 38 años, era abogado de profesión, consejero del rey y había defendido casos ante los tribunales más altos de Inglaterra. Durante los años de la guerra, aplicó la misma precisión lógica y feroz al arte del engaño. Era metódico, era meticuloso, y poseía un don especial, raro en cualquier profesión, para comprender con exactitud cómo quería pensar el enemigo. Montagu era hijo de una acaudalada familia de banqueros anglo-judíos. Se educó en la Westminster School, Harvard y el Trinity College de Cambridge. Había competido en vela. Poseía un ingenio seco, casi teatral, que ocultaba, cuando era necesario, una inteligencia prodigiosa. Y en el invierno de 1943 se enfrentó a un problema que habría superado a cualquier otra mente. Los aliados necesitaban que los alemanes creyeran que la invasión no se produciría en Sicilia. Necesitaban que retiraran tropas, miles de soldados, divisiones blindadas, artillería y aviones, de la isla antes del asalto. Para ello, necesitaban que los alemanes creyeran que el ataque iba dirigido a otro lugar. Un lugar plausible. Un lugar lo suficientemente cercano como para tener sentido militar. Montagu lo había leído todo. Había estudiado todas las operaciones de engaño de inteligencia jamás intentadas.
y en algún lugar de esas lecturas se había topado con un documento antiguo, un informe de 1939, escrito por el exoficial de inteligencia naval Ian Fleming. Sí, ese Ian Fleming, quien un día inventaría a James Bond, que contenía una idea breve, casi casual. La idea se denominó Memorándum de la Trucha. Su nombre hacía referencia a la pesca con mosca, ya que consistía en ofrecer cebo al enemigo con la esperanza de que picara. Entre sus numerosas propuestas, la mayoría poco prácticas, había una simple frase. Sugería que un cadáver con documentos falsos podría utilizarse para engañar al enemigo sobre las intenciones de los aliados. Montagu leyó esa frase, y no se rió. Comenzó a pensar. El desafío no era solo estratégico, era fundamentalmente, casi absurdamente práctico. Para que el engaño funcionara, no bastaba con redactar documentos falsos y hacer que los capturaran. Los alemanes no eran tontos. Contaban con algunos de los mejores criptógrafos y agentes de contrainteligencia del mundo. Cualquier engaño debía resistir un análisis forense. Los documentos debían ser auténticamente oficiales. El hombre que los portaba debía ser real, realmente muerto, con una identidad creíble, un rango, un nombre, un historial, una personalidad y una serie de pertenencias personales que lo hicieran completamente humano. Y había un requisito más delicado que cualquiera de los demás. El hombre tuvo que haber muerto de una forma compatible con un accidente aéreo en el mar, porque la versión oficial, la que explicaría cómo esos documentos llegaron a flotar en el océano, era que un avión británico se había estrellado frente a la costa española y que un oficial de los Royal Marines, que portaba despachos de alta confidencialidad, había aparecido en la orilla. Esto significaba que el hombre no podía haber muerto por heridas evidentes. No podía tener heridas de bala, signos de violencia ni marcas de enfermedad que un médico español pudiera detectar de inmediato en una mesa de examen en tiempos de guerra. Tenía que parecer, al menos superficialmente, una víctima de ahogamiento, o al menos, un hombre que hubiera estado en el océano durante un tiempo considerable tras un accidente aéreo. Encontrar un cuerpo así no tenía precedentes en la historia de la planificación militar británica. No existía un manual de instrucciones. No había ningún departamento dedicado a ello. Estaban Evan Montagu y su ayudante Charles Cholmondeley. Pronunciado Chumley, con esa extraña pronunciación de los nombres aristocráticos ingleses, y una pregunta sin respuesta fácil. ¿Dónde se encuentra un hombre muerto? La respuesta llegó discretamente, a través de los canales secretos de la comunidad patológica británica. Se consultó al patólogo Sir Bernard de Spilsbury, el experto forense más famoso de Gran Bretaña, quien había testificado en algunos de los juicios por asesinato más célebres del siglo. No directamente, sino con discreción. La pregunta se planteó como una hipótesis médica. ¿Qué tipo de muerte dejaría un cuerpo en un estado compatible con la exposición al mar? La respuesta recibida se centró en la neumonía. En concreto, en el líquido que llena los pulmones durante la neumonía, un líquido que, en determinadas circunstancias, podría confundirse post-mortem con el agua salada de un ahogamiento. Y entonces, a través de un forense londinense, por vías que aún hoy permanecen parcialmente ocultas, Montagu supo de un hombre. Se llamaba G.L.Y.N.W.R. Michael. Tenía 34 años. Era galés. Había nacido en 1909 en Aberbargoed, un pueblo minero en los valles del sur de Gales, en el seno de una familia ya desestructurada antes de su llegada. Su padre se suicidó cuando G.L.Y.N.W.R. tenía 15 años. Su madre había fallecido. Había llegado a Londres sin rumbo fijo ni hogar, viviendo la intemperie en almacenes y edificios dañados por los bombardeos durante los años del Blitz, realizando trabajos ocasionales y desapareciendo durante meses en el anonimato de los indigentes. En enero de 1943, G.L.Y.N.W.R. Michael fue hallado en un edificio abandonado en King's Cross. Había ingerido veneno para ratas, pasta de fósforo, del tipo que se usa en trampas baratas para roedores. Nadie sabía si fue intencional o accidental. En ese momento, a nadie le importaba realmente. No era nadie. No tenía familiares cercanos, ni amigos que se presentaran, ni nadie que lo reclamara. Fue trasladado al Hospital St. Pancras, donde falleció el 28 de enero de 1943. Su cuerpo permaneció sin reclamar, y Montagu, discretamente, hizo los preparativos. Para comprender completamente lo que sucedió después, debes tener en cuenta dos cosas a la vez. La primera es la enormidad logística del engaño. La segunda es su profunda extrañeza humana, porque lo que Montagu y su equipo hicieron
durante los siguientes 3 meses, en condiciones de absoluto secreto, fue crear un hombre. No se trataba solo de un cadáver con papeles falsos. Era un ser humano completo, con biografía, carrera, romance, personalidad, sentido del humor y una vida que nunca existió, pero que se hizo sentir como si hubiera existido. Al fallecido se le dio un nombre. Se convirtió en el mayor William Martin de la Infantería de Marina Real. El nombre Martín se eligió específicamente porque era lo suficientemente común como para dificultar su verificación, pero lo suficientemente específico como para poder rastrearse a través de registros militares reales. Se identificó a un capitán Martín Real en la Infantería de Marina, y los registros se modificaron sutilmente. Se le otorgó el rango de mayor interino, lo suficientemente alto como para llevar despachos importantes, pero no tanto como para que su ausencia creara un vacío evidente en la estructura de mando. Le dieron una identificación militar. Le dieron un número de serie. Le dieron un rostro, aunque solo en papel. La fotografía que aparecía en sus documentos era en realidad la de otro oficial de Mi-5 llamado Ronnie Reed, que casualmente se parecía bastante a como podría ser el mayor Martín. Pero los documentos eran solo el principio, porque Montagu comprendía algo fundamental sobre el engaño. Entendía que los alemanes no se limitarían a mirar los papeles. Lo mirarían todo. Examinarían los bolsillos, fotografiarían su contenido, leerían las cartas personales, comprobarían el estado de los zapatos, el talón de la entrada del teatro y los billetes de la cartera. Así fue como Montagu construyó una vida. El mayor Martín tenía una prometida. Se llamaba Pam. Su identidad fue suplantada, sin saberlo al principio, por una secretaria de Mi-5 llamada Jan Leslie, cuya fotografía fue colocada en el bolsillo de la chaqueta del fallecido como el rostro de la mujer amada con la que estaba a punto de casarse. Las cartas estaban escritas con la voz de Pam. Cartas cálidas, urgentes, ligeramente ansiosas, de una joven enamorada de un hombre que estaba a punto de partir al extranjero, sin saber si volvería a verlo. Las cartas fueron elaboradas con un cuidado extraordinario. Tenían la cadencia de una conversación real, los detalles específicos de una intimidad auténtica. Mencionaban un anillo que aún no habían recogido de la joyería. Mencionaban un almuerzo. Tenían palabras tachadas y relecturas, y las pequeñas imprecisiones emocionales de un sentimiento genuino. Montagu las escribió él mismo, con ayuda. Intentaba dar vida a un hombre, y para dar vida a un hombre, necesitaba que fuera amado. Había otras cartas. Una era personal del padre ficticio de Mayor, formal y algo distante, al estilo de la clase media-alta inglesa, preocupado por los asuntos financieros de su hijo, mencionando una carta de un abogado. También había cartas oficiales de altos mandos británicos, cartas redactadas por los servicios de inteligencia pero firmadas, auténticamente firmadas, por hombres con verdadera autoridad. Lord Mountbatten escribió una. El subjefe del Estado Mayor Imperial contribuyó con otra. Y esas cartas oficiales, esas eran la clave de todo. La carta clave era del general Sir Archibald Ney, subjefe del Estado Mayor Imperial, al general Harold Alexander, comandante del 18º Grupo de Ejércitos en Túnez. Era una obra maestra de autenticidad burocrática. En ella se analizaba, con el tono ligeramente exasperado propio de los altos mandos, las dificultades para mantener el secreto operativo en torno a los planes futuros. Y entre los párrafos formales, ocultos en el lenguaje militar, insinuaban con fuerza algo devastador para los alemanes. Daba a entender que el principal ataque aliado en el Mediterráneo no se dirigiría a Sicilia. Sugería que Sicilia era simplemente una finta. El verdadero objetivo, como insinuaba la carta entre líneas, sería Cerdeña y Grecia, dos lugares que obligarían a los alemanes a retirar tropas de Sicilia, de Italia, y redistribuirlas en un perímetro defensivo mucho más amplio. La carta estaba firmada. Tenía sello. Era auténtica en todos los sentidos. El papel, la tinta, el membrete, las marcas de los pliegues. Estaba colocada en un auténtico maletín de correos. Y el maletín estaba encadenado, con auténticas cadenas oficiales, a la muñeca de un vagabundo galés muerto que había ingerido veneno para ratas en un edificio abandonado en King's Cross. Ahora venía la cuestión de la entrega. El cuerpo debía llegar a un lugar donde pudiera ser encontrado, hallado por las personas adecuadas, entregado a las autoridades competentes, finalmente, a la inteligencia alemana. Esto requería un país oficialmente neutral, pero conocido por tener importantes elementos pro eje en su gobierno y servicios de inteligencia.
Requería una costa desde la cual un cuerpo pudiera aparecer plausiblemente tras un accidente aéreo sobre el Atlántico. La elección fue España. Concretamente, las aguas frente a la ciudad portuaria de Huelva, en el suroeste del país, no lejos de la frontera portuguesa. Huelva contaba con dos ventajas adicionales. Tenía un agente de inteligencia alemán infiltrado en su infraestructura, un hombre llamado Adolf Claras, que trabajaba con el cónsul alemán local y del que MI5 sabía que recababa activamente información militar. Además, los expertos navales británicos habían calculado que, según los patrones de mareas locales, un cuerpo que entrara en el agua a cierta distancia de la costa y a una hora determinada del día, se desplazaría naturalmente hacia la playa. El submarino elegido para la misión fue el HMS Serap. Se trataba de un submarino británico de clase S, de 66 metros de eslora y con un desplazamiento de 927 toneladas sumergido. Su comandante era el teniente comandante Norman Ewell, de 27 años, un veterano de varias operaciones encubiertas. Había desembarcado agentes en la costa del norte de África y transportado cargamentos secretos de los que nadie tenía permitido hablar. Le dijeron que esta misión era una de ellas. El cuerpo de GLYNW Michael, ahora el mayor William Martin, de la Infantería de Marina Real, había sido almacenado en un contenedor cilíndrico especialmente construido y lleno de hielo seco. El contenedor fue cargado en el HMS Serap el 19 de abril de 1943. El submarino soltó sus amarras y se dirigió hacia el sur. La noche del 30 de abril, hasta la madrugada del 1 de mayo, el HMS Serap emergió aproximadamente una milla de la costa española, cerca de Huelva. El mar estaba en calma. El cielo estaba oscuro. Los oficiales se reunieron en cubierta, y al teniente comandante Ewell, a quien solo le habían dicho que entregaba un paquete de suma importancia en nombre de un general británico, le revelaron la verdad sobre el contenido del contenedor. Ewell ordenó a su tripulación que bajara. Solo él y un puñado de oficiales superiores presenciaron lo que sucedió a continuación. Se abrió el contenedor. Se extrajo el cuerpo, rígido por el frío, vestido con un uniforme de los Royal Marines, con el maletín encadenado a la muñeca y los bolsillos llenos de cartas, entradas de teatro, la fotografía, la cartera y billetes de un club londinense. Le habían colocado un chaleco salvavidas, parcialmente inflado, del tipo que podría sobrevivir a un accidente aéreo. En silencio, sin ceremonia ni palabras, o quizás con algunas, en la oscuridad sobre la superficie del Atlántico, aunque la historia no las registra, el cuerpo de GLYNW Michael fue sumergido en el mar. El HMS Serap se estrelló contra el agua. El océano se cerró. La misión había terminado. Ahora todo dependía de España. El cuerpo fue hallado aproximadamente a las 9:30 de la mañana del 30 de abril de 1943, fecha que figura en los registros oficiales españoles, corregida por algunos historiadores al 1 de mayo debido al momento de la aproximación del submarino, por un pescador local llamado José Antonio Rey María, que pescaba en su pequeña embarcación cerca de la desembocadura del estuario de Huelva. Vio lo que parecía ser un hombre uniformado flotando boca abajo en el agua. Hizo lo que haría un pescador en la costa española. Remó hasta el cuerpo, lo llevó a la orilla y alertó a las autoridades locales. El cuerpo fue trasladado a la Marina Española y posteriormente a las autoridades civiles locales. Se expidió el certificado de defunción. La causa de la muerte fue asfixia por inmersión, compatible con ahogamiento tras un accidente aéreo. Y entonces se descubrieron los documentos. Es aquí donde la historia se torna casi insoportablemente tensa, porque todo dependía ahora de la voluntad de la inteligencia española de compartir sus hallazgos con los alemanes, y de que los alemanes creyeran lo que leyeran. Español era officialmente neutral, pero neutral, en 1943, era un término complejo. El gobierno fascista de Francisco Franco debía su existencia en parte al apoyo militar alemán e italiano durante la Guerra Civil Española. Agentes alemanes operaban abiertamente en España. La relación entre la España franquista y la Alemania nazi era cordial, compleja y, desde la perspectiva de la inteligencia británica, peligrosamente permeable. El cónsul británico en Huelva, un hombre llamado Francis Haselden, fue notificado inmediatamente del hallazgo del cuerpo. Inició los trámites para solicitar su devolución, presionando a las autoridades españolas, con lo que parecía una preocupación diplomática urgente pero apropiada, para que entregaran las pertenencias personales del mayor Martín. Los españoles dilataron el proceso. En apariencia, cooperaban. Eran profesionales. Y mientras tanto, el equipo de Montagu en Londres vigilaba las señales.
las comunicaciones interceptadas entre las estaciones de inteligencia alemanas en España para comprobar si los documentos habían llegado a su destino. Ellos han tenido. El agregado naval español en Madrid era un hombre llamado Luis Canis Martínez. Se sabía que tenía estrechos contactos con la inteligencia alemana. A principios de mayo, examinó los documentos del cuerpo del mayor Martín. Entregó copias a la inteligencia naval alemana, que a su vez las remitió a la GUER, el Servicio de Inteligencia Militar Alemán, la cual las transmitió a los más altos mandos del ejército alemán. En Londres, el equipo de Montagu esperaba. El 14 de mayo de 1943, se envió un mensaje por señales alemanas. Estaba cifrado, por supuesto, pero los británicos, gracias al extraordinario logro de inteligencia conocido como Ultra, el programa que había descifrado los códigos alemanes de Enigma, lo leyeron en cuestión de horas. El mensaje confirmaba que los alemanes se lo habían tragado. Los documentos de Mayor Martín habían llegado a manos del almirante Wilhelm Canaris, jefe de la GUER. Se había comprobado su autenticidad. El alto mando alemán había concluido que la invasión aliada no tenía como objetivo Sicilia, sino Cerdeña y Grecia. El propio Hitler fue informado. El Führer quedó convencido. Ordenó el envío de refuerzos a Cerdeña. Envió divisiones adicionales a Grecia. Instruyó que se aumentara el número de divisiones Panzer en los Balcanes. Y, lo que es crucial y fatal para la defensa alemana, no reforzó Sicilia. La señal que lo confirmaba llegó a Londres. Se envió un mensaje a Winston Churchill, que se encontraba en Washington para reunirse con el presidente Roosevelt. Era breve. Estaba codificado, como solían estarlo las comunicaciones en tiempos de guerra, pero su significado era inequívoco. El mensaje decía: carne picada tragada, caña, sedal y plomo. En la noche del 9 al 10 de julio de 1943, la mayor invasión anfibia de la historia hasta ese momento llegó a las playas de Sicilia. 160.000 soldados aliados desembarcaron en un tramo de 160 kilómetros de la costa siciliana. La armada naval que los apoyaba era mayor que la que había invadido el norte de África. 8 divisiones desembarcaron simultáneamente, y la respuesta alemana fue fragmentada, confusa y sumamente debilitada. La mejor división blindada de la Wehrmacht en el teatro de operaciones del Mediterráneo, la primera división Panzer, no estaba en Sicilia, sino en Grecia. Las defensas costeras estaban ocupadas en parte por unidades italianas de moral incierta, sin el apoyo blindado alemán que podría haber convertido los desembarcos en una catástrofe. Eso no quiere decir que la lucha fuera fácil. No lo fue. Los aliados se enfrentaron a una feroz resistencia en ciertos puntos de las playas y en el terreno accidentado del interior de Sicilia. La división Hermann Göring, que había permanecido en Sicilia, en parte debido a las sospechas de su comandante, lanzó un poderoso contraataque contra las fuerzas estadounidenses cerca de Gela el 11 de julio, que casi hizo retroceder a las lanchas de desembarco al mar. Pero casi es el punto de inflexión de la historia. El contraataque fracasó. Las cabezas de playa resistieron. En 38 días, Sicilia cayó. La invasión costó a los aliados aproximadamente 22.000 bajas, una cifra terrible, pero mucho menor de lo que temían los planificadores aliados si la isla hubiera estado debidamente reforzada. Algunas estimaciones sugerían que una defensa alemana de Sicilia completamente preparada, apoyada por las divisiones blindadas que se encontraban en Grecia y Cerdeña, podría haber duplicado o triplicado las pérdidas aliadas. Miles de hombres que regresaron a casa desde Sicilia tal vez no lo habrían hecho si el GLYDWR Michael no hubiera llegado flotando a las aguas de Huelva. La caída de Sicilia no fue simplemente una victoria militar. El 25 de julio de 1943, 15 días después del inicio del desembarco aliado, Benito Mussolini fue destituido por su propio Gran Consejo Fascista, arrestado por orden del rey de Italia y trasladado en ambulancia. Italia, la más débil de las potencias del eje, había sido doblegada. El nuevo gobierno italiano inició negociaciones secretas con los aliados casi de inmediato. El 8 de septiembre, Italia firmó un armisticio. No fue el final de la guerra en Italia. Los alemanes desplegaron tropas rápidamente y libraron una brutal y agotadora campaña defensiva a lo largo de toda la península. Pero la catástrofe estratégica que una Sicilia totalmente defendida podría haber representado, un revés que podría haber retrasado la campaña italiana un año o más, que podría haber debilitado la confianza aliada y fortalecido la determinación alemana, no se produjo. Y debajo de todo, como una raíz que nadie podía ver, yacía el cuerpo de un hombre muerto procedente de Gales. En las semanas posteriores al fin de la guerra,
Evan Montagu escribió su relato de la operación. El gobierno británico autorizó su desclasificación en 1953, y el libro, titulado simplemente El hombre que nunca existió, se convirtió de inmediato en un éxito de ventas. En 1956 se adaptó al cine, con Clifton Webb interpretando a Montagu. Durante décadas, la verdadera identidad del hombre que había sido Mayor Martín se mantuvo en secreto. La versión oficial era que había muerto de neumonía, lo cual era parcialmente cierto. El envenenamiento por fósforo que acabó con la vida de Helen Michael provocó, en sus etapas finales, daños compatibles con la neumonía. No fue hasta 1996 que un investigador llamado Roger Morgan, tras examinar los registros parroquiales y los archivos históricos, estableció definitivamente la verdadera identidad del cuerpo. En 1998, la localidad española de Huelva actualizó la lápida de su cementerio local, donde Michael había sido enterrado con el nombre de Mayor William Martín, para incluir su nombre real. La lápida ahora dice, Michael. Sirvió como Mayor William Martín, Infantería de Marina Real. 55 años después de su muerte, le dieron un nombre. Pero la historia de la Operación Mincemeat no termina con un solo hombre, ni con una sola batalla, ni con una sola lápida en un pueblo español. Su legado perdura hasta nuestros días en la forma en que las naciones llevan a cabo operaciones de inteligencia. El principio fundamental, que el mejor engaño no explota lo que el enemigo sabe, sino lo que el enemigo quiere creer, se convirtió en doctrina básica de la planificación estratégica aliada. El mismo equipo que dirigió la Operación Mincemeat participó activamente en la Operación Bodyguard, la vasta operación de engaño que precedió al día de en junio de 1944, convenciendo a los alemanes de que el desembarco de Normandía fue una finta y que la verdadera invasión tenía como objetivo el paso de Calais. Hitler retuvo al 15º Ejército de Normandía durante 6 semanas después del día D, esperando un ataque que nunca llegó. Evan Montagu regresó al mundo del derecho tras la guerra. Llegó a ser juez abogado de la flota, uno de los cargos jurídicos de mayor rango en la Marina Real. Falleció en 1985, a los 80 años. Charles Cholmondeley, su socio en la operación, falleció en 1982. Hasta el final, se mostró reacio a hablar de lo que habían hecho. Jan Leslie, la mujer cuya fotografía se convirtió en el rostro de la ficticia Pam, se casó, tuvo hijos y vivió hasta el siglo XXI. Dijo que nunca dejó de encontrar extraña la historia. Una fotografía de su rostro, pegado al frío pecho de un hombre muerto, flotando en el Atlántico. ¿Y qué hay de la idea en sí? ¿La idea de que un hombre muerto pueda cambiar el rumbo de una guerra? Sigue siendo, quizás, la esencia más pura de algo que la guerra siempre ha exigido pero rara vez ha logrado. La capacidad de adentrarse por completo en la mente del enemigo, de ver el mundo como ellos lo ven, de comprender no solo lo que temen, sino también lo que anhelan. Los alemanes esperaban que los aliados no llegaran a Sicilia. Querían creerlo, y Montagu les dio una razón para creer lo que ya querían creer. En definitiva, eso es lo que hace grande a un engaño. No la complejidad de la mentira, sino la profundidad de la comprensión que la moldea. Un vagabundo sin familia ni futuro llegó a las costas de España y cambió el curso de la historia. Su verdadero nombre era Michael. Había vivido al margen de la sociedad, sin hogar, olvidado, ignorado. Murió solo en un edificio en ruinas, sin que nadie lo presenciara ni lo llorara. Y, sin embargo, su cuerpo hizo algo que las mentes militares más brillantes, las divisiones mejor armadas y los buques de guerra más sofisticados de la época no pudieron hacer por sí solos. Hizo dudar al enemigo. A veces, en la larga y terrible historia de la guerra, el arma más poderosa no es un fusil, un tanque ni una bomba. A veces, es un signo de interrogación. Una duda sembrada. Un solo detalle que desvía la certeza de un general lo suficiente como para que miles de hombres regresen a casa en lugar de no volver jamás. Michael jamás imaginó que importaría, pero importó mucho más de lo que jamás hubiera podido imaginar. Y esa, la posibilidad de que cualquier vida, por perdida, olvidada o marginal que sea, pueda convertirse en el eje sobre el que gira la historia, es quizás la verdad más extraña y silenciosamente devastadora que deja esta historia. Si esta historia te conmovió, y creo que debería, porque es uno de los sucesos más extraordinarios que ocurrieron en la guerra más devastadora de la historia de la humanidad, tómate un momento para darle a me gusta. Esto ayuda enormemente a que este canal llegue a personas que, de otro modo, jamás oirían hablar de Michael, y merece ser conocido.
Suscríbete a Español Historia si quieres más historias como esta, historia real, desconocida y olvidada, contada como se merece. Cada semana descubrimos un rincón de pasado cuya existencia la mayoría desconoce. Y quiero preguntarles algo en los comentarios, porque pienso mucho en esto. Si hubieran sido Ebn Montagu y les hubieran planteado este problema, ¿cómo engañar a la maquinaria militar más poderosa del mundo usando solo papel y un muerto? ¿Habrían tenido la imaginación para intentarlo? Cuéntenmelo en los comentarios. Los Leo Todos. La semana que viene, vamos a ver algo que les pondrá los pelos de punta. Un soldado británico que, en un momento que la historia militar oficial casi ha olvidado, pudo haber retrasado una ofensiva alemana 3 días. 3 días que, según los historiadores, marcaron la diferencia entre el éxito y la catástrofe en un momento crucial que los aliados no podían permitirse perder. No se lo querrán perder. Gracias por estar aquí. De verdad, en un mundo con más contenido del que una persona podría ver en toda una vida, elegiste dedicar tiempo a la historia real, extraña, desgarradora y asombrosa de lo que las personas hicieron unas a otras y por otras. Eso significa algo. Nos vemos la semana que viene.